Bueno, la mayor parte venimos del curso de Cangas de Onís, porque esto no se entiende, esto no se entiende sin el resto del curso, que es Raíces Cristianas de Europa, y por lo tanto, en este año es la cruz, y después de las grandes conferencias que hemos tenido en Covadonga, esta es un poco más histórica, pero sin olvidar que está enlazada con la espiritualidad y lo que significa el Lignum Crucis, es decir, es historia, pero es religión y es espiritualidad. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Cangas, de la Casa de Cultura también, y a la Consejería por las facilidades de la sala. Quería decir también lo que significa, lo va a contar él, pero bueno, yo creo que marcarlo un poco, lo que significa el santuario de Liébana, no solo por tener el Lignum Crucis, sino por ser una raíz espiritual de todo el reino, el primitivo reino de Asturias. Pero claro, pensemos lo que suponía para este reino tener ese fragmento tan grande, el más grande de la cristiandad, y saber que lo tenían para su ansia de crecimiento espiritual y guerrero. Era una cosa muy importante, ¿no? Quizá hoy no se ve de la misma manera, pero entonces era todo un signo, ¿no? Y bueno, voy a presentar muy brevemente a José María. Es franciscano, José María Alonso del Val, franciscano, historiador. Hermano menor. Bueno, buen amigo desde hace años. Durante 2 décadas ha sido vicepresidente del Centro de Estudios Montañeses, donde le conocí y hemos compartido charlas históricas con más historiadores. Y él ha estudiado, no voy a detallar porque lo principal es la charla de hoy, pero no voy a detallar, pero tiene más de 100 publicaciones pues, de vida monástica de la zona cántabra sobre todo, de la orden franciscana, de personajes históricos, y es un gran conocedor, como veremos, y entusiasta además de lo que ha significado tanto Santo Toribio como lo que es toda Liébana, los monasterios de Liébana y especialmente este monasterio, ¿no? Hay que recordar, aunque es bastante conocido, que allí está, hemos visto la imagen de los pocos santos que tenemos en Cantabria. Bueno, hasta hace poco era el único, que era Santo Toribio de Astorga, que es, gracias al cual se trae, lo va a contar él, el trozo más grande desde Jerusalén hasta España, lo va a contar todo con detalle, gracias a Santo Toribio de Astorga. Pero también, y hay que decirlo, tenemos la gran figura al principio de la Reconquista en este monasterio de Beato de Liébana. Beato de Liébana, abad, muy importante en las cortes asturianas de entonces, uno de los impulsores del primer camino de Santiago, nada menos, pero es que además es el que se centra gran parte de su vida en los comentarios del Apocalipsis, tan importantes hoy en día, tan reconocidos. Es una tesis, y nos interesa destacarlo aquí, yo quiero destacarlo, que difunden esa tesis, que el Cordero vencerá a la bestia, es decir, que Cristo va a prevalecer sobre el mal, y en este curso hay que decirlo claramente, es su tesis principal. Por otro lado, además de eso, bueno, también es muy famoso y muy conocido Beato, y por eso también este monasterio, por ser el gran defensor beato de la ortodoxia católica, porque tuvo nada menos que enfrente a un arzobispo, el arzobispo de Toledo, en aquel momento ya en manos del Islam, polemizó con él porque el arzobispo, como a veces ocurre también en el presente, quería adaptarse al Islam y aceptar las tesis heréticas de Eselipando. Entonces, él, digamos que vence claramente en esta polémica, una polémica que se hace famosa y que llega incluso al Reino Franco, que le apoyan desde allí. Y al Papa. Bueno, sí, al papado, claro, lógicamente. Bueno, yo no voy a contar más porque lo suyo es tan importante que yo creo que no hay nada más que decir.
No hay nada más que decir. Me voy a retirar ahí abajo, no sé si vas a poner imágenes. No, sí, Vas a estate poner- aquí, Entonces sigue estoy aquí, sigue aquí, para sí. pasar lo que me digas. Bueno. A ver. Como bien se empezó este encuentro de la 11, me parece que es la 11 reunión, ¿no? El 11 encuentro. En esta comunicación quiero ofrecer, dentro del 11º curso de verano en Covadonga de la Asociación Católica de Propagandistas, sobre el tema Las raíces cristianas de Europa, la cruz, las maravillas que el Señor nos descubre y ofrece vivir en este histórico y preclaro lugar, en las raíces profundas de las Asturias del Principado y de España, junto al santuario de la Xantina, a 9 leguas y media, como dirá el cronista y veremos la referencia, a 9 leguas y media de el monasterio de Linum Crucis, de las cántabras Asturias de Liébana y Santillana, en el entorno de los picos de Europa. Y como bien dijo Jesús Hallado, así empezó el encuentro, ¿no? Queremos tocar madera, efectivamente. De ti, madero santo, nos viene la redención. Y así lo cantamos: victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. En esa cruz donde se unieron el ADN humano con el ADN divino en abrazo inseparable, en alianza nueva y eterna. Y por eso decimos, te adoramos, Santísimo Señor nuestro Jesucristo, aquí y en todas las iglesias que hay en todo el mundo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Yo, como hermano menor, y todos los hermanos menores, desde el primer discípulo de San Francisco, esta oración se pone en nuestros labios al empezar cualquier actividad. El te adoramos en la cruz. Por eso, además, quiero decir que la iconografía franciscana, en el escudo, que sí que me gustaría que lo pusieras ahí, en el escudo de la iconografía franciscana desde San Buenaventura... Lo que pasa es que está muy atrás. Bueno, voy pasando. En el escudo desde San Buenaventura, eligió la cruz en su sello de escudo. Ya sabéis, ya lo veremos, aquí está. Mirad, el cuartel superior izquierdo, exactamente izquierdo, tiene la cruz con los brazos. Conviene que esté vestido un brazo de aquestos dos, que si no sabéis vos cuál el de Francisco ha sido y cuál el brazo de Dios. Así decían los frailes, ¿no? Desde las primeras generaciones. Después, fijaros, debajo de él hay otra cruz, la cruz cósmica, la cruz de Jerusalén, que es el eje del mundo y la norma de su giro, y además a los 4 puntos cardinales, al cosmos, ¿no? Luego después tenemos las 5 llagas. No puede ser más incluido todo el misterio de la cruz dentro de este escudo y dentro de la vivencia de Francisco de Asís. Por eso es el serafín de Asís, ¿no? Y el poverello es el serafín de Asís. Pero fijaros, esas 5 llagas que hacen referencia ¿a quién? Al estigmatizado, que el primer estigmatizado que la Iglesia reconoce como tal, las huellas de la pasión trasplantadas en esa transfiguración que recibe allí en el Monte Laverna, en 1223, Francisco de Asís. Realmente el misterio de la cruz está, pero es que no es solo esto, sino que todos los días el hermano seráfico recitaba el oficio de la pasión del Señor, que es el oficio de la cruz,
que él mismo había seleccionado, pues, salmos, textos bíblicos y oraciones compuestas para orarlos y adorarlos en la cruz, invitando a sus hermanos. Realmente, por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Está en el corazón y en el latido profundo y eucarístico, ¿no? Y por si fuera poco, pues ese canto tan precioso, ¿no?, del Vexilla Regis Prodeunt, Fulget Crucis Mysterium. Y es que Stat cruz dum volvitur orbis, está la cruz como eje del mundo y norma de su giro. Está tan bien plantada que ya veremos, ¿no?, que diría el canto con el que finalizaremos la conferencia, la comunicación: que viva la cruz sacrosanta, que viva y quien la llevó. Así cantan los lebaniegos en las funciones al finalizar siempre sus celebraciones. La cruz. Por eso, esta oración del jubileo de la Santa Cruz, vamos a invocarla, la gracia de la Santa Cruz, con una selección que se ha hecho de Gloria Fuertes. Ahí va, una mujer y además creyente, a pesar de que se la quieran llevar a la otra orilla, ¿verdad? Cristo, creo en tu cruz que nutre nuestra arteria. Bebo debajo de tu trono de espinas, duermo en tu ala siempre viva, y no hay por qué pedirte por los hombres, porque todos los humanos están en tu memoria, en tu luz desbordante con que nos amas sin méritos. Sé que te desvives hasta morir, de nuevo en cada instante, por los que son ingratos con los otros. Cristo, cristal purísimo, que no se rompe nunca. Cristo, creo en tu cruz, que nutre nuestra arteria. Fijaros qué oración tan preciosa de la gran Gloria Fuerte. Y por eso, ya metidos en las harinas de esta hermosa empresa, vamos allá. Como era en un principio, el manifiesto de la historia más hermosa e impensable. Dios es amor, y por aquí tenemos que empezar todo, donde está entrañado el latido vital y aliento del ser y quehacer de la familia divina. En su plan preexistente, todo fue creado en él y para él, como fuente inefable de ofrenda de ese amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre en la plenitud del Espíritu Santo, compartido en la eternidad y en el tiempo. En las primeras páginas reveladoras de su acción creadora y cósmica en la faz planetaria, resultó que todo estaba bien. En particular, la obra suprema de sus manos, la criatura humana, modelada y dotada a su imagen y semejanza para participar de la misma gloria de su bendición. Este era el plan del amor que rebosaba en sus cualidades de bien, de verdad, de belleza, de armonía en la comunión para la unidad. Antes que esto ocurriera, la palabra divina nos apunta a la existencia sinuosa del misterio de la iniquidad y del poder de las tinieblas, del mal y pecado en forma creatural de seducción envidiosa, arrogante, autosuficiente, que por desgracia contagió la relación de amor y libertad armónica entre lo divino y lo humano. El Creador con sus criaturas. Así, la enfermedad portadora de su maldición
hirió gravemente la condición humana de desconfianza, miedo y despojo, vulnerando gravemente sus capacidades y disposiciones, dando al traste y opacando el reflejo de su gloria primigenia. Sin embargo, y a pesar de todos los pesares y en tan lamentable estado, la sabiduría suprema del amor, la amistad divina, no quebró la deformidad monstruosa en su criatura resultante de su plante, de su rechazo, ni abandonó la obra de sus manos a su propia impotencia destructiva y perdición condenatoria. Desde el inicio y en las fases de la historia, el Dios de la palabra reveladora de su ser entrañable fue ofreciendo su sabiduría de vida en amistad de promesas, pactos y alianzas de liberación y salvación restauradoras, al pueblo que Él se escogió como sacramento de su presencia e intercambio del humanismo actuante en medio del mundo. El testimonio fehaciente de ello, en su devenir, quedó plasmado en el libro de los 72 libros, la Biblia. En él iría quedando impresa la huella transformadora de su paso y actuar divino en los tiempos y espacios del rescate restaurador y santificador de la humanidad, en su historia sagrada. Historia de la misericordia hecha paciencia perseverante, donde el Dios revelado en Cristo como Padre suyo y nuestro manifiesta su perfección y que por los siglos, generaciones y culturas tuvo por soporte y Onfalolandia, una palabra absolutamente nueva, Onfalolandia, que significa el centro, el ónfalos, el ombligo del mundo, que está allí donde los humanos quiso que se realizara y se consumara el misterio. Allí, en esa basílica del Calvario en Jerusalén, está el ónfalos. ¿Alguno ha visto la piedra del ónfalos? Lo veremos después ahí, tranquilo. Veremos la piedra del ónfalos, que recuerda precisamente que ahí estuvo el ombligo de la redención, el ombligo del mundo, la cruz plantada, Onfalolandia. Y eso se hizo a través de ese Dios con nosotros, revelado para nuestra salvación, en ese creciente fértil de la Tierra Santa, la geografía planetaria, donde Dios mismo fue preparando el intercambio de su ADN divino con el ADN humano, disponiendo así la consumación del Maránatá, de la historia más bella jamás imaginada, del amor amante y amistad, para que el mismo Dios creador, redentor, salvador, pudiera ser todo en todos. Parece que Dios mismo no hubiera sido feliz si no hubiera intentado hacer felices en el peregrinar vital y jubilar de las criaturas impostadas en su ser, por las cuales lo apostó todo, para que ninguna se perdiera y el amor triunfara así en el tiempo como en la eternidad. Pues bien, en el tiempo oportuno, consumando las edades del mundo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Creador del universo, tuvo a bien intervenir para activar y consumar el plan B de su amor inefable e incondicional. Como nos dice San Pablo, estábamos aún sin fuerza y encerrados en la desobediencia y privados de la gloria divina, a merced de la razón humana autosuficiente y depravada, por lo cual se hacía necesaria la intervención
para librar a los que por temor a la muerte, como bien nos ha recordado esta mañana don Julián, estaban sujetos a la esclavitud y a su servidumbre toda la vida. Un plan B que iba a revelar el Big Bang del latido y aliento de amor incondicional y sin medida divino, y demostrarnos que ese amor primero seguía vivo y activo, dispuesto a hacer realidad que donde abundó el pecado, sobreabundara la gracia divina, y para la humanidad de su criatura fuera posible la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La gloria de nuestro Señor Jesucristo, a fin de que nada ni nadie nos pudiera ya separar de su amor en el tiempo y en la eternidad. Y quiero pasar, antes de entrar ya en lo lebaniego como tal, en esta última parte que es la de Cristo. Esto lo que hemos hablado es la prehistoria de la salvación. El Dios que prepara todo, lo tiene bien preparado, porque el amor todo lo puede, todo lo espera y todo lo alcanza. El amor sabe esperar paciente y perseverantemente para ganarnos otra vez para Él. Y hacia el año 33 de nuestra era, el cosmos fue testigo de un acontecimiento expectante, la consumación de una alianza cumplida entre el Dios revelado y la humanidad, entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano. Alianza nueva en el tiempo para ser rubricada de una vez para siempre por los siglos y en la eternidad, tal como nos describe la carta a los Hebreos, en los capítulos 8 al 12. Fue el auténtico Big Bang de una nueva creación, alfa y omega del amén definitivo de Dios. Hombre, por eso los cristianos, en las iglesias primitivas, en la representación de Dios, ponen una cosa interesantísima. Nosotros lo tenemos en San Fermín, en dos óculos, en dos ojos, que el arquitecto tuvo, se ve que estaba sensibilizado y tenía este toque, ¿no?, de creyente. Y es el número 8, el octavo día, el día sin término representado en una ventana aljimezada en 8 ajos o en un sol que desprende 8 rayos o en una flor con 8 pétalos. El día sin término. Y por eso supieron distinguir los primeros cristianos necrópolis y cementerio. Lugar de el se acabó todo, polvo, pelusa y fin, o el cementerio, lugar del descanso. Descansar en las manos, en los brazos y en el corazón del Creador, Redentor y Salvador. Pues bien, ello fue posible cuando se consumó la donación incondicional del Mesías divino prometido, enviado y entregado, Emmanuel Cristo Jesús, en obediencia al Padre y ofrenda a la humanidad, en ese rebajarse e implicarse de Dios con su criatura, cumpliéndose así lo que estaba profetizado desde antiguo en las Sagradas Escrituras. El Hijo de Dios y primogénito de toda criatura había muerto sacrificado, entregando su vida en amor extremo en el patíbulo de la cruz, en Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, como Cordero y Siervo divino, para destruir de una vez por todas la autosuficiencia y arrogancia del pecado del mundo, siendo resucitado en victoria y gloria pascual por la salvación de todos, para que nadie se perdiera, de tal manera que Dios pudiera consumar plenamente dentro de la historia su plan en la plenitud de los tiempos. Así,
Por el camino de la cruz, multiverso del amor loco de Dios, se alcanzara felizmente la meta y triunfo pascual de la luz sin ocaso, vencedora definitiva del misterio y poder de las tinieblas. Todos los jubileos de gracia y misericordia que en la revelación se habían ofrecido al pueblo elegido y a la humanidad del de Dios con nosotros para nuestra salvación, se habían consumado ya, nos dice San Lucas, en el capítulo 4, que pone en boca de Cristo. Esto es lo que estáis viendo y que se está cumpliendo ahora. Dios no hubiera sido feliz si no hubiese hecho felices a sus criaturas favoritas, y por los cuales había apostado siempre todo para que nadie se perdiera en lo que él más amaba, su propio Hijo, para ser y hacer familia con ellos en libertad y amor filial y fraterno. Eso sí, manifestando que el misterio de la sabiduría divina hubo de ser ofrecido y asumido a través del escándalo, locura y necedad humana de la cruz, que pasó a ser fuente de gracia y fuerza divina pascual para derrotar a los enemigos y al aguijón de la muerte. Pues bien, el instrumento de la redención, la cruz, pasó a ser símbolo de la fe profesada en Cristo, el del Evangelio del Reino, de las bienaventuranzas, en su camino, verdad y vida, en la que el amor, acrisolado en las pruebas, tendría la última y definitiva palabra en victoria pascual de la vida sobre el misterio de las tinieblas del mal y de la muerte. Como dice el verso del himno que se entona al pasar por la puerta santa del perdón, abierta en el año del jubileo lebaniego. Y vino por el madero la alegría al mundo entero. Aquí el Señor nos ofrece alcanzar y celebrar agradecidos sus maravillas. Cada año santo que se celebra o que celebra la ofrenda redentora en la misericordia divina a través del acontecimiento de la apertura de la puerta del perdón jubilar en el monasterio y santuario del Ignum Crucis lebaniego, lleva un lema cuyo título se extrae de la Sagrada Escritura o de los santos padres de la Iglesia, con este motivo, para testificar la fe, el cual es iluminado y seleccionado por la diócesis santanderina. Pues bien, este año el lema es, en su jubileo, marcados por la cruz del Señor. Fragis, marcados, efectivamente. En él, ungido y amén de Dios, hemos sido marcados con su sello. Una vez que hemos hecho esta pequeña introducción fundante de la cruz, pasamos ya a la parte de la reliquia del santo leño de la cruz de Cristo, hallazgo y reconocimiento. Fue en el año 70, las tropas romanas del emperador Tito entraron en Jerusalén destruyendo el templo de Salomón y Herodes. Medio siglo después, en el 133, Aelius Hadrianus, el emperador Adriano, ahogó en sangre la rebelión de los judíos y mandó destruir los principales lugares sagrados, no solo de los judíos, sino también de los cristianos. Con este fin ordenó arrasar la colina del Gólgota, lugar de la crucifixión y de la sepultura de Jesús, construyendo sobre sus ruinas un templo consagrado al culto imperial, a Marte y a Venus, a la vez que cambiaba el nombre de Jerusalén por el de Aelia Capitolina. Con la llegada del emperador Constantino al poder del imperio,
se alcanza en febrero del 313 en la Convención de Milán el edicto de la tolerancia y entera libertad para la profesión y seguimiento de la fe en los diversos cultos a las comunidades. Además, el mismo emperador Constantino el Grande, hijo de Constancio y de la conversa Helena de santa vida, reúne en Nicea de Bitinia, en el año de 325, el primer concilio ecuménico de la Iglesia, en tiempos del Papa San Silvestre I romano, en el cual cristaliza la elaboración del primer credo con las verdades fundantes que profesa la fe católica. Desde entonces, Constantino se propuso recuperar para el culto y la veneración los lugares y las reliquias que fueron testimonio de la pasión del Mesías, Jesús el Cristo, y de los mártires santos. Conocemos, por el cronista de la época, Eusebio de Cesarea, el afán que como arqueóloga, llena de entusiasmo, puso su santa madre Helena en la Pascua Florida del siguiente año, exhumando los estratos bajo los lugares del Calvario y la antigua cisterna del Santo Sepulcro, 3 de mayo del 326, la invención de las reliquias y los milagros que allí se fueron sucediendo en el discernimiento de las preciadas reliquias, entre las que sobresalía el símbolo cristiano por excelencia, el leño de la Santísima Cruz Redentora, distinguida entre las otras de los crucificados junto a ella por las maravillas obradas y manifestada en exaltación definitiva y celebrativa 10 años después, cuando el 14 de septiembre se consagraron las dos grandes basílicas por el obispo patriarca de Jerusalén, Macarios, la de la Anástasis, resurrección, y la de la gruta del Santo Sepulcro y la Martirión, testimonio, sobre el lugar de la crucifixión del Gólgota del año 335. Antes, Helena mandó dividir el glorioso y milagroso madero del patíbulo, es decir, el brazo horizontal de la cruz, tal como nos describe Rufino de Aquileia, en 3 porciones. Una fue llevada a Roma para ser ofrendada al romano pontífice Urbano I, otra trasladada a Bizancio, Constantinopla, ahora llamada Istambul desde 1453, y entregada a su hijo el emperador para el Patriarcado de Oriente. Y la tercera, que era la mitad del volumen total del patíbulo, de la cual va a salir el trozo de liébana, fue hecha recubrir de plata en una gran encolpia o estauroteca por la misma Helena y dejada en el lugar santo de su invención para perenne recuerdo y veneración. Otro ámbito es, lógicamente, el del culto de las peregrinaciones a los santos lugares de Palestina desde Hispania. Todos estos acontecimientos fueron causa de la fascinación por Jerusalén y los lugares santos de la vida de Cristo, atracción que se extendió con una capacidad de imantación inimaginable. De Hispania, en particular de todo el noroeste galaico, los peregrinos que se allegaron fueron numerosos y famosos, sobresaliendo la noble dama Egeria, Sanctimonialis, nos dice, una patricia del tardo imperio romano de vida ejemplar, que nos dejó un precioso relato autobiográfico de su viaje o itinerarium entre el año 381 y el 384,
que serviría de impulso y animación a los peregrinos a los santos lugares, que se les llama palmeros, ¿no? Con ramos y palmas, himnos y cantares con ramos a él, palmeros, posteriores de todos los siglos. Otros fueron los familiares, en esas peregrinaciones hispanas, del emperador español Teodosio, tales como Linegio y Acancia, y en el 394 Poemenia con su séquito. Durante el primer tercio del siglo V encontramos en ese trance a los paisanos de nuestro protagonista y peregrino Toribio, Idacio de Chávez y Paulo Orosio, que serían como él obispos en la Galicia, Pedro el Íbero y Abito, y sobre todo, en tiempos del patriarca de Jerusalén Juvenal, al monje diácono, eremita en la Capadocia o Tebaida hispana, en el Valle del Silencio. Hemos pasado por la Babia, pues muy cerca de allí, por allí, ¿verdad? Estaría este gran anacoreta de su tiempo, en esa demarcación bracarense. Toda esta Galicia antigua pertenecía a la Brácara Augusta, que era hasta, vamos a decir, la segunda mitad, el inicio de la segunda mitad del siglo XV, la Galicia tenía como arzobispado a Braga, no a Santiago, ¿eh? Los reyes católicos afianzaron ya a Santiago, ¿verdad?, como lugar ya hispano y además propio del arzobispado. Pues bien, tenemos a este monje diácono eremita, natural de la comarca de Betanzos, por eso es, y le llamaremos brigantino, formado en Tui y en Lugo, sacristán y más de 6 años en el servicio de la Basílica del Lignum Crucis del Calvario Jerosolimitano, el antedicho Toribio. Ordenado, unos dicen, según la tradición, allí mismo para el ministerio sacerdotal. Otros colocan la ordenación en la misma Roma con el Papa León. Y por último, hay también opiniones que lo hacen ordenado en la vuelta allí en la misma Galicia. Notario y legado presencial en Roma del mismo Papa León I Magno, San León, del que recibiría el abrazo de comunión suyo y de parte de las iglesias del Patriarcado Oriental, y posteriormente de León recibiría del Papa 2 cartas conservadas en la patrología latina, para presidir varios sínodos de obispos contra la herejía asoladora del priscilianismo, una vez que fuera preconizado obispo de la diócesis de Astúrica Augusta, Astorga. Poco antes, Toribio había pasado de regreso de Jerusalén por Bizancio, como mediador apostólico del patriarca de Jerusalén, es decir, de Juvenal, para ofrecer, esto es muy importante, a la hermana del emperador romano de Oriente, Teodosio II, a la famosa Pulqueria de santa vida y reconocida como tal en la Iglesia católica y ortodoxa como la segunda Santa Elena, en su fiesta el 10 de septiembre, que es cuando se celebra. Pues allí pasó como legado, como embajador, Toribio, de Jerusalén a Constantinopla, con un valioso icono de la Virgen María, al modo odigitria. El icono de la odigitria es fundamental en la teología, en la mariología y en la iconografía de allí, de Constantinopla. La odigitria es la Virgen que lleva el camino en sus manos y señala el camino y acompaña al caminante, al peregrino. La odigitria. María con su hijo, que señala
en sus manos, ¿no? Elaborado en el estudio escuela, este icono, que procedía de la tradición de San Lucas, jerosolimitana. Ellos, Pulqueria y Teodosio II, fueron promotores del concilio de Éfeso en el año 431. Es más, algunos afirman que el mismo Toribio estaba en Jerusalén en esos años cuando Juvenal asistió a este concilio de Éfeso. Este prelado asturicense fue el que trajera de Tierra Santa la donación de la reliquia más preciada, con apoyo material y ayuda logística de la corte bizantina. El fragmento extraído del madero madre, el patíbulo que el Mesías llevó sobre sus hombros y donde estuvo clavado el Redentor de la humanidad, Cristo Jesús, y otros recuerdos que vinieron con él de la pasión del Señor en tiempos del patriarca de los santos lugares, Juvenal. Santo madero que aportó a la tierra y gentes del entonces reino suevo, por él evangelizado, donde posteriormente aparecería milagrosamente, 3 siglos y medio después, en el bosque de Libredón, el sepulcro glorioso con los restos del apóstol hijo del trueno, que supuestamente había predicado antes de ser martirizado en Jerusalén en el año 42, el Evangelio del Reino en los confines del mundo, en el Finisterre hispánico, la Compostela de Santiago el Mayor, y traídos aquí, según leyenda, al poco tiempo de Palestina por sus discípulos, abarloando la nave junto a las torres de Catoira, en el seno de la ría de Arousa, y después trasladados desde Padrón, iría Flavia, al Libredón compostelano, donde se va a levantar la basílica. Dicha porción del madero redentor es en la actualidad la referencia conservada como el mayor fragmento del Lignum Crucis original certificado, con las pruebas más acreditadas de seguimiento histórico y científico hasta el momento que se han realizado, ¿no? Y esto en todo el mundo, cuya divina providencia quiso que, por misteriosos designios y caminos, se venerara en el Mons Vindium de la Vinenaria Liébana, suroeste de Cantabria, aquí depositada en tiempos del rey de la dinastía asturiana de la Reconquista, Alfonso II el Casto, traída para su custodia en plena invasión dominadora islámica desde Astorga al Monsacro de Morcín asturiano, y desde aquí a este lugar seguro e inexpugnable en el entorno de los picos de Europa, al monasterio de San Martín de Turieno, erigido en el siglo VI, en el último tercio, y no lejos de la nombrada Causegadía, Cosgalla, a fin de librarla del riesgo del saqueo y destrucción por parte de las hordas invasoras de los emires musulmanes, dando posteriormente nombre al valle y ayuntamiento en que se asentó y se custodia. Pasó de llamarse Valdebaró a llamarse Camaleño, el tálamo, el asiento del leño, en el siglo X, convirtiéndose así en un sólido baluarte de la fe y de las raíces cristianas de España y de Europa. Como puede verse, al árbol le viene en flor y fruto lo que lleva oculto en sus raíces.
Y es lo que sigue en esta segunda parte de la exposición. Bien, pues vamos a ello. Bueno, aquí en esta vista tenemos desde la Cueva Santa, que es donde va a morar el primer Toribio, estamos viendo al fondo el monte Arabedes, abajo en el asiento el monasterio que fue primero, como he dicho, de San Martín de Turieno, que profesaba la regla de San Fructuoso de Braga, antes que en el siglo X, en el año 931, pasara a profesar los monjes la regla de San Benito Cluniacense, la reforma cluniacense. Y allí llegan, y allí en esa fecha se nota enseguida, porque el trato comunitario en el cartulario se hace ya con el fray delante. Ya aparecen los primeros fray. Antes nada. A partir de ahí el trato es el fray. Ahí está el dedo de esa mano transformadora. Bien, como digo, en la diócesis frente a la España cristiana sometida a los nuevos dueños musulmanes, surgía en el norte una España cristiana nueva dispuesta a permanecer libre y a hacer valer su religión, su fe, como un motivo más para vindicar su independencia. Esto que al comienzo es solo un matiz y con el tiempo acabará constituyéndose en tesis fundamental, el espíritu de cruzada, se vislumbra ya al final del siglo VIII, cuando el reino de Asturias, en profunda crisis, se ve amenazadas sus estrechas y montañosas fronteras por la presión de los emires cordobeses. Es entonces cuando la España que lucha quiere dar por primera vez algún significado teológico a la guerra y buscar en consecuencia el apoyo de los poderes sobrenaturales para asegurar la victoria. Y es precisamente el monje beato de Liébana quien crea la idea de acogerse a un patrono, nada más ni nada menos que un apóstol que comparta la lucha de cántabros y astures contra el poder central, saliendo al frente de las huestes cristianas. Si los viejos cántabros del siglo VI, en su admiración por los discípulos directos de Jesucristo, veían en el predicador San Millán como una especie de encarnación de un apóstol, ahora, en el siglo VIII, la erudición de San Beato, erudición que es exegética y iconográfica, es de miniados. Pues bien, la erudición de San Beato va a darles la posibilidad de que un verdadero apóstol de Jesús no solo esté ya entre ellos, sino que les defienda contra las invasiones de los enemigos, lo que ciertamente no pudo hacer San Millán frente a Leovigildo, que destruyó a Maya, una de las fuentes y las cunas y otras poblaciones de las 8 gens o tribus cántabras. San Beato crea lo que llamaríamos, en el sentido más noble de la expresión, la aventura de Santiago, como defensor de la España que lucha. Evidentemente el tema no puede ser tratado aquí, que es todo un tema impresionante, ¿no? O Dei verbum patris ore. Con este himno de 13 estrofas, 62 versos, tiene en su mano la fuerza y el poder que va a ser la fuente y el tesoro de la fe para que se haga la bandera de la lucha, la bandera en primer lugar de la unión hacia adentro. Os voy a hacer una anécdota muy curiosa y es la siguiente. Todas las pérdidas grandes cristianas se han debido
a traiciones y a herejías. Traición fue la de don Opas y don Julián, cuando por esa envidia y por esa malsana razón de ser y de obrar, dejaron y trajeron precisamente al enemigo al dentro, ¿no? Dentro de la casa. Traición fue la de Almanzor, por esos condes leoneses, y esos condes y otros 2 condes gallegos que se vendieron a él y que fueron muy bien recompensados por él, porque le señalaron los caminos para que en poquísimo tiempo reconquistara todo lo que con tanta fuerza nos costó o costara a nuestros antepasados y ancestros recuperar. Traiciones. Si no hubiera sido por el beato de Liébana cuando le llama a Elipando testículo de Satanás, epitídimo y sazané, pues mira, hubiéramos perdido la partida, porque quería poner Elipando, con ese adopcionismo que heredó de la famosa herejía feliciana. Félix de Urgel fue su maestro. Pues hubiéramos perdido la batalla, porque quería poner a Jesucristo a la altura del profeta Mahoma, y ya no había problema, claro. Estaban, es verdad, padeciendo lo indecible. Entonces se había acrecentado la lucha, la tensión, la fuerza, pero claro, hubiéramos dejado de tener identidad y personalidad en la raíz misma de la fe de la cruz pascual. Y por eso, pues realmente hubiésemos hecho la faena, ¿no? Y fijaros cómo dice el cronista a Liébana, el monasterio y lo que en él se representa de la circunstancia. Dice: al oeste-suroeste de la región de Cantabria, antigua provincia y hoy comarca de Liébana, se halla, dice esto el cronista de las Austrias Menores, Rodrigo Méndez Silva, dice: una de las montañas fragosas de España, cuyas encumbradas sierras, ásperos picachos, inaccesibles breñas llamadas de Europa, parece compiten con las estrellas, que comprende 366 villas y lugares en 5 valles: Valdeprado, Cillorigo, Camaleño, Cereceda y Polaciones, cuya cabeza es la villa de Potes, orillas del río Deva, a 9 leguas de Santillana. Distante media legua, bueno, él sigue narrando y voy a sintetizar, dice: distante media legua se ve el antiguo convento de la Orden Benita, título Santo Toribio, obispo de Astorga, patrón de las Asturias de Santillana, donde comenzó nuestro esclarecido Pelayo la gloriosa restauración desde Covadonga, allí cercana 9 leguas. Estos lugares que el cronista continúa narrando forman parte de las antiguas Asturias de Liébana, que junto con las de Santillana y Trasmiera fueron repobladas por el hijo de don Pedro, el duque de Cantabria, iniciando la repoblación, después el rey Alfonso I, coñomento católico, y sobre todo, Alfonso II el Casto, que es el que trae la reliquia. Y vamos a pasar a la reliquia. Constituye una parte del brazo izquierdo de la madera del patíbulo y es la más grande conservada y contrastada en el mundo, símbolo expresivo de una fe y signo de su ofrenda en una forma de vida profesada, celebrada y compartida por más de 1.300 millones de personas creyentes, cristianas. Se trata de la presencia de dicha reliquia en el monasterio lebaniego de San Martín de Tours, el Turenao, que estaría vinculada en los años finales del rey de las Asturias, Alfonso II el Casto, repoblador de la comarca como sus antecesores. En plena, esto poco antes de la mitad del siglo IX, en plena defensa frente al Islam,
que la acercaría desde el recóndito depósito de las santas reliquias veneradas en el asturiano Monsacro de Morcín, a donde habían sido trasladadas desde la sede de Astorga, dando eufónico nombre y relevancia en el siglo X al municipio lebaniego, camaleño, tálamo o asiento de leño. La Cofradía de la Cruz de la Santísima Cruz de Liébana es la de mayor antigüedad de cuantas se conocen en el mundo, junto con su Lignum Crucis, formada en el año 1181, el 23 de agosto, con su lema Dux mihi erit, será mi guía la cruz, dotada entonces por los obispos de Oviedo, Burgos, Palencia y León, y vinculada a ella la secular tradición de la vez de Liébana, peregrinación por turno y voto de los fieles cofrades, viernes 16 de abril al 5 de octubre, procedentes de las villas y lugares de los valles, los 5 valles, en los municipios de su comarca, con su antiguo corregimiento y provincia. Ellos, los devotos, los cofrades de la Cruz, van a ser los defensores y protectores del monasterio y el tesoro de sus legados. Por entonces, en el cartulario e inventario del cenobio aparece ya manifestado explícitamente el depósito de la apreciada reliquia. Estoy hablando, como digo, de finales del siglo octavo al noveno. Aparece ya manifestado explícitamente el depósito de la apreciada reliquia, traída a la península por Santo Toribio desde los santos lugares. Pues bien, el rey Alfonso VIII, bueno, y diréis, ¿y por qué se tarda tanto en que aparezca, no? Pues mira, fue debido precisamente a los riesgos y peligros que todavía acaecían con ocasión de las acometidas de las razias y aceifas musulmanas que venían sucediéndose. El rey Alfonso VIII concedió a sus monjes la facultad de allegar limosnas y recursos de todo su reino, que sirvieran para su sostenimiento, facultad que irían ratificando reyes posteriores. Para ello, ofrecían recuerdos con fragmentos de madera a modo de pequeños relicarios, confeccionados por encargos de los monjes, prioritariamente a los vecinos del concejo de Santibáñez, los cuales habían de ser bendecidos y pasados después por la Santísima Cruz lebaniega, a fin de impostarles de sus virtualidades y fomentar su culto y devoción, lo mismo que servían a los peregrinos crucenos que accedían al monasterio. En el siglo XVIII hicieron lo propio con estampas alusivas al obispo Toribio, grabadas en Roma por Gustavo Massi en 1722. A Toribio, su paso a la vuelta de Palestina por Roma le convertía además en delegado y notario papal del pontífice San León I Magno para los sínodos episcopales del noroeste ibérico, una vez que fuera preconizado obispo de la sede de Astorga en el año del 446, durante la segunda parte de la década de los años 50 del siglo V, habrá de convocarles y emplearse a fondo contra la herejía prisciliana, y del que conservamos su relación epistolar papal, así como de su muerte, la muerte del último monarca suevo, reikiario, a manos de Teodorico II. En el año del 456 invaden la península, como sabéis, los godos. Estaban ya bastante convertidos, empezando por el rey, los suevos, en esa parte de la Galicia, de todo el noroeste ibérico. Pues bien, tuvieron la mala suerte de que Teodorico II les invade, viene desde Lyon, Toulouse y toda esa zona, pasa a los Pirineos, invade
y viene con una furia y una sed arriana de primera, de tal forma que planta batalla a Rey Chiario y lo mata en la batalla de Oporto, en el 456. Pues bien, estando en Astorga, cuando viene el rey Teodorico II, se encuentra que allí hay dos obispos, que son Toribio de Astorga, el titular, y otro, Idacio de Chaves, que estaba preparando uno de los sínodos para hacer frente a la herejía. Claro, saquea la ciudad, la prende fuego y se lleva a Toulouse a los dos obispos, a Toribio y a Idacio. Y allí van a estar exilados, deportados 3 años. Parte de la comunidad eclesial asturicense sacudió con él las sandalias ante los godos al no aceptar y profesar la fe arriana, y hubo de exilarse marchando hacia tierras norteñas, Astures, de la Sierra del Aramo, en el Monsacro de Morcín, donde hallarán el cobijo final. A su vuelta, Toribio, en liberación ya de las tierras francas, se encontró con una comunidad eclesial en su sede dividida y enfrentada, que en principio no le aceptó, hasta que más tarde fuera reclamado por ella, manifestando con su santa vida y alcanzando para ella las gracias y maravillas del Señor hasta su muerte, acaecida en el año 476. Antes, Toribio hubo de superar con la fuerza y el don del Señor una difícil prueba. Acusado por el deán y archidiácono de su catedral, Rogatus, de nefando pecado de adulterio, fue acreditado por la divina providencia con un vistoso milagro de su inocencia, dejando en evidencia a sus acusadores, acrecentando así su fama y santidad de vida. ¿En qué consistió? Pues lo dice muy bonitamente, vamos a ver aquí, en el himno aparece ese milagro. De nefando pecado acusado en la vileza, con ejemplar fervor desbroza su maleza, así su virtuosa vida se acrisola y con nuevo vigor se entrega toda. Le obligan el diácono y el deán a que se ponga un sobrepelliz y coja las ascuas del brasero de la sacristía y se las eche sobre el sobrepelliz, y que haga la procesión alrededor del templo, con las ascuas encendidas en el sobrepelliz. Lo consigue, sale indemne, y al final justo de la procesión, tanto el deán como el diácono caen fulminados. Este es uno de los milagros de Santo Toribio, ¿no? Sus santos restos, así como las sacrosantas reliquias de Tierra Santa palestinense, hubieron de ser trasladadas a un lugar seguro, donde estuvo retirada parte de su fiel comunidad exilada en el Monsacro de Morcín asturiano, con la invasión de las hordas musulmanas de los emires islámicos en el año 713, dejando allí las huellas que todavía se evocan al día de hoy, allí en el Monsacro, ¿no? Que es donde están, pues, en las capillas, en fin, es todo un complejo de esa religiosidad primera de evangelización en las Asturias y en esos montes, ¿no? En el año de 1181, la reliquia del Sacro Lignum aparece vinculada a la tumba del santo prelado, que daría ya definitivamente nombre al santo monasterio santuario. Es decir, cuando comienza a ser de San Benito, en el 931 alterna San Martín con Santo Toribio, pero ya en el año de 1181, en un
en uno de los documentos del cartulario ya aparece definitivamente y no vuelve a aparecer San Martín, aparece ya Santo Toribio. Pero claro, en ese 2 años después, el monasterio de Santo Toribio de Liébana pasa de ser abadía a priorato, porque el rey Alfonso VIII cede el monasterio a Oña, al monasterio benedictino de Oña, y pasa a ser ya, como digo, priorato, ¿no? La dicha abadía oniense de Oña llegó a tener 28 prioratos hasta el Concilio de Trento, de los cuales el lebaniego fue con mucho el más relevante. Será por entonces cuando comience la reforma de su templo, que se reedificará desde su base prerrománica y románica al nuevo gótico primitivo cisterciense y rural, el que está ahora, ¿no? Culminando su obra tal como hoy nos aparece, pasada ya la mitad del siglo XIII. Desde las arcadas apuntadas del atrio, junto a los ábsides exteriores del templo, se accede a las bellas del claustro, edificado en el siglo XVII, de tradición herreriana, cuyas paredes contemplan los cuadros con escenas extraídas de los códices ilustrados de los originales del escritorio del Beato de Liébana. En su soportal se ha colocado a propósito, en el año 2000, en el jubileo, un bello relieve pétreo del tallista Jesús Otero que representa al monje beato en su scriptorium, ¿no? Y sobre todo también un recuerdo para aquel que mantuvo viva la fe y las piedras de aquello que se estaba derrumbando, que fue don Desiderio Gómez Señas, el rector del monasterio, hasta que en el año de 1961 la comunidad franciscana se ofreció como servicio de administración eclesiástica para avivar la fe, no solamente del monasterio y darle vida, ¿verdad?, sino también de los pueblos de la comarca lebaniense, puesto que tenemos 20 parroquias junto al monasterio. Es decir, que es un servicio apostólico de primera. Hay en el acceso al monasterio 4 rutas que son por la cual accedían los crucenos, que así se dice. Bueno, pues palmeros a Jerusalén, concheiros a Santiago, crucenos a Liébana. ¿Y qué quedan de los 4? Concheiros, palmeros, vamos. Roma. Y Roma, romeros, claro. Son los 4 tradicionales y universales años santos jubilares. Lo demás ha sido una explosión de años jubilares a partir del año 2000 que promovió el Papa San Juan Pablo II, ¿no? Entre otros, por ejemplo, el de Caravaca de la Cruz, ¿no?, que también tiene 4 estaciones de peregrinaje muy interesantes, ¿verdad?, donde se conservaban otras 4 reliquias de la cruz, pero ya no se conservan, ni siquiera la de Caravaca, que es de segunda mano. Perdón, lo que digo, estoy diciendo. ¿Sabéis por qué? Porque en el año de 1934, el día de miércoles de ceniza, fue asaltado el Alcázar Santuario, secuestrada la reliquia, la estauroteca. Fue tremendo el impacto, de tal forma que el presidente de la República, Manuel Azaña, se tuvo que emplear a fondo para que apareciera, ¿no? Y apareció, pero apareció la estauroteca, apareció el estuche, la encolpia, pero no apareció el original, no apareció ya más. Y en el año de 1943, el rector del santuario con el obispo de Murcia hubieron de ir al Papa Pío XII a pedirle la reliquia para Caravaca de la Cruz y también para los demás santuarios que conservaban unas pequeñas también reliquias de esa misma cruz. ¿Por qué Murcia? Por una razón sencilla, porque Murcia era la capital en sus coronas
de las órdenes religiosas militares, Calatrava, Montesa y Alcántara. La de Santiago estaba en Uclés, pero ahí estaban las órdenes religiosas, y todas las órdenes religiosas, por ser órdenes militares defensoras de la cruz de Jerusalén, lógicamente habían traído de allí, de Tierra Santa, esas reliquias de primera mano, hablando bien, para que me entendáis, ¿no? La de Caravaca fue una aparición milagrosa, ¿no? Siendo el Taifa Zeit Abu Zeit allí, pues el milagro, que no es para explicarlo, es muy bonito el milagro, ¿no? Pues allí aparecen, dicen, dos ángeles que bajan la cruz, les pide a Zeit Abu Zeit que celebren algo de lo que ellos, en lo que ellos creen. Bueno, vamos a celebrar la Eucaristía, dice el canónigo Chirinos, que iba al frente de la tropa que fue capturada por Zeit Abu Zeit. Se ponen a celebrar la Eucaristía y ve que no tienen cruz. No podemos, no podemos porque nos falta la cruz no podemos celebrar. Y entonces dice, la tradición dice que milagrosamente bajó allí dos ángeles y pusieron la cruz para que... De eso nada. Lo que fue es el patriarca Roberto de Jerusalén, en los cuernos de Jatim, cuando fue invadida, pues muchos de los saqueos se llevaron reliquias y demás. Y una de las reliquias que se llevaron era la del patriarca Roberto de Jerusalén, y uno de los que participó en aquellos asaltos y demás fue el que, por lo que fuera, lo mismo que el cáliz de Doña Urraca y otras cosas, ¿no? Pues todos estos elementos son traídos de allí en expolios por soldados que después van a participar aquí en escaramuzas y en guerras, son de las invasiones. Entonces la cruz de Caravaca era la cruz auténtica, del pectoral del patriarca de Jerusalén, Roberto, en aquel tiempo. Y esa es la que se perdió, el original. Y entonces lo que hay es una reliquia donada por Pío XII de la Basílica de la Santa Croce, de allí de Roma, a Caravaca de la Cruz, al santuario, y otras más pequeñas reliquias al de Maoya, al de Abanilla y al de la Cruz de Rocamora y otro. Son cuatro santuarios donde se hace peregrinación con la cruz y demás. Bueno, sí, bueno, voy a recitar, os voy a decir lo que la celebración, bueno, hemos llegado a la tercera parte solo. Bueno, en fin, perdonad, es la tercera parte, esto, claro, pues hubiese sido. Pero bueno, vamos a decir que las medidas que tiene la Santa Cruz, lógicamente, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque es el trozo, aquí está la imagen, Os voy a decir que estoy a punto de publicar una guía de ultimísima edición para la última generación del santuario, porque las que hay son muy deficitarias, todas las que hay y han salido, y os voy a decir esto y con esto voy a ir acabando, antes de recitar el himno entero. Desde esta entrada claustral se conserva la torre del cimborrio octogonal, que recuerda el Santo Sepulcro de Jerusalén, de la capilla del Linum Crucis, evocando el martirión jerosolimitano, edificada a principios del siglo XVIII en estilo neoclásico colonial, a costa del inquisidor natural de Turieno y arzobispo virrey de Santa Fe de Bogotá, don Francisco de Otero y Cosío, cuya estatua orante se conserva en el arcosolio junto al altar del camarín, diseñado por el monje Fray Pedro de Cardeña, cisterciense. Ahí se cobija el Lignum Crucis, en el interior de esa capilla del camarín, bellamente decorada con símbolos, lemas y frases alusivas a la Santísima Cruz de los Santos Padres de la Iglesia, de la liturgia, en estilo neorrenacentista colonial. Las pechinas se adornan con la figura de los 4 evangelistas. Dicho tesoro redentor de la cruz, del patíbulo de nuestro Señor Jesucristo, legado y traído de Jerusalén por Toribio, obispo de Astorga, y después desde Astorga al Monsacro,
Y del Monsacro ya sabéis que Alfonso II el Casto lo que hizo fue repartir las reliquias del Monsacro, parte a la Cámara Santa y esta parte a Santo Toribio de Liébana, a las Asturias, porque todo era Asturias y lo demás tierra conquistada, claro, lógicamente, ¿no? Y es así como realmente pues la realidad se consumó, ¿no? Tiene en la actualidad estas dimensiones: 635 milímetros en su palo vertical, palo vertical, 393 milímetros en su travesaño, el horizontal, y el grosor medio de 3,8 a 40 milímetros. Es una maravilla. Y ahora me diréis, bueno, Erasmo, Calvino y tantos, Lutero, decía, ¡guau! Si se recogieran los trozos de la cruz se pudiera hacer una flota de galeones de Indias, decían. Pues es posible, pero ya he dicho una cosa muy importante, que los Lignum Crucis, de los cuales abundará muchísimo, los auténticos, tengo otro apartado donde iba a tocar las 60 arrancadas más importantes que ha tenido en su historia el Lignum Crucis de Liébana, porque le han pelado, a lo largo de la historia le han ido pelando, con perdón, es una frase un poco fuerte, pero es que los obispos de León, a la diócesis que pertenecía el Valle de Camaleño, pues resulta que venían allí y mandaban al abad que sacara el cuchillo del bacalao. Y tajo que te crió para poner en el pectoral. Y después, ese obispo se iba a hacer famoso, porque donaba el pectoral al pueblo que le vio nacer para que celebrara la fiesta de la cruz como Dios manda, claro, a toda marcha. Claro, pues, bueno, tengo algunas arrancadas, y no solamente los obispos, sino los mismos monjes. Por ejemplo, Prudencio de Sandoval, monje, que es cronista de la orden, que acabó siendo arzobispo de Pamplona. Primero fue obispo de Tui y después fue arzobispo de Pamplona. Hizo unas arrancadas tremendas, y no solamente para él, sino también para la Catedral de Pamplona y para otros monasterios. Pero, qué cosa curiosa, se conserva el pectoral en un pueblo de Galicia simpaticísimo para mí, que tuve ocasión de venerarlo. Santa María de San Clodio. En ese monasterio está ese pectoral. Pectoral arzobispal. Claro, lógicamente. ¿Por qué razón pude fotografiarlo? Ahí está, por ahí está. ¿Por qué razón pude fotografiarlo y constatar la barbaridad? O sea, la barbaridad porque, claro, hombre, a todos nos gustaría que estuviese el original entero, ¿no? Y conservado. Pero en un momento determinado, pues falleció uno de los compañeros que tenía, que pasa por ser el mejor africanista que ha tenido España en el siglo XX. Falleció allí en la comunidad de Cisnero, donde yo estaba. Fue secretario del arzobispo, cuando lo fue, de Tánger, Monseñor Carlos Amigo Vallejo, y era investigador, pues, de la nómina de los que estábamos allí en Madrid. Y falleció y quiso ser sepultado en su pueblo con algunos hermanos suyos y demás, y otros frailes que hay allí también enterrados, en Santa María de San Clodio. Y mira por dónde, yo como sabía la historia de todo esto, claro, pues dije, bueno, fue un funeral impresionante, 5 obispos, vino el general de la orden, José Rodríguez Carballo, etcétera, ¿no? Y 63 o 64 concelebrantes. Yo tomé la palabra al final, digo, y ahora nos van a venerar, nos van a bendecir, vamos a venerar el Santísimo Lignum Crucis auténtico de la cruz, que está aquí como el segundo trozo más grande que hay, después del de Liébana. ¿Qué? La gente se quedó. Sí, el segundo Lignum Crucis documentado y seguido de lo de Liébana. Y efectivamente, ¿cómo lo sabe? ¿Por qué? Bueno, el párroco se quedó un poco parado, claro.
Digo, venga, a la caja fuerte sáquelo y expóngalo aquí y háganoslo venerar y besar con esa unción para que salgamos de aquí bendecidos y gratificados por este peregrinar que hemos hecho hasta aquí, ¿verdad? Para dar sepultura a nuestro hermano, pero también para recibir este gran regalo de venerar la Santísima Cruz de Liébana. Ya digo que os quedaríais asombrados escuchando las reliquias que se han arrancado de eso, y fijaros lo que queda todavía, o sea que fue un trozo muy grande. Pero si queremos decir, quiero con esto acabar, que si juntáramos los cruces de las auténticas, no llegaríamos, dice Queimadelos, ni a la tercera parte del total. Ni a la tercera parte. Todo esto también, esto lo soléis publicar después. Bueno, se está grabando. No, pero yo prefiero daros el papel. Sí. Te enviaré el papel. Bueno, es que yo sé que te queda mucho porque lo he visto y la introducción ha sido muy larga. He querido fundamentar un poco la historia de la salvación de la antesala de la cruz. Yo creo que lo fundamental está dicho. Quizá, si hay alguna pregunta, igual es mejor. Bueno, pues ya está que quieras decir algo. Aquí está la cuestión de la cruz. Simplemente voy a recitar. A recitarle, está muy bien. Sí, porque es el homenaje a Santo Toribio, que menos que nos trajo la cruz, que sepamos, en resumen, del himno, su santa vida. Atlante brigantino eres Toribio, de la Galicia antigua preclaro hijo, donde tu vida da inicio y se conforma con la fe en Cristo, con la fe donde Cristo que te forja. De Capadocia hispana eres llamado al impulso de Egeria peregrina, ponen sus pies rumbo a Palestina, de Cristo su redentora cruz te han legado. A Bizancio se dirigen en embajada, concluyendo su misión en Medio Oriente, con ofrenda a Pulqueria emperadora, navegando su tesoro al occidente. Hacia Roma, con León Papa de Partes, notario suyo contra priscilianos daños, en misión sinodal y episcopal de años, en develar con ortodoxa fe compartes. Obispo asturicense evangelizador de pueblos, de bárbaras costumbres en sus reyes, a la fe eclesial de nuevas leyes, con paciente empeño conviertes a los suevos. De nefando pecado acusado en la vileza, con ejemplar fervor desbroza su maleza. Así su virtuosa vida se acrisola y con nuevo vigor se entrega toda. De Astorga a Toulouse, en exilio obligado, al arriano godo sacude sus sandalias apenado. Al Astur Monsacro el Astur Monsacro oculta su coronada gloria, rendida a la existencia en inmortal historia. Tu cuerpo y reliquias preservados son tesoro, semillas de cristiana fe en santidad de vida, que la Iglesia, ángeles y santos cantan a coro, animando en fieles conversión, ofrenda de vida. La Biorna, tálamo de su cuerpo y sacro leño. El segundo rey Alfonso los trajo a Camaleño. La secular perdonanza al cruceno andariego ofrece en jubileo el año santo lebaniego. Lignum crucis, mitra, arca y báculo el blasón de las Asturias cántabras, ancestral patrón. Santo Toribio en su monasterio la fe celebra, Liébana entera su devoción y tradición venera. Muy bien, muy bien. Este es el himno.
Como queda muy poco tiempo, solo quiero decir que ha quedado muy documentado, aunque le faltan muchas cosas, tiene mucha documentación, pero ha quedado muy documentado que de los tres grandes trozos, el de Jerusalén, el de Bizancio y el de Roma, llega aquí el más grande que existe que procede en todo el del occidente. Original de Jerusalén. No, porque muchos hay que procedían, o en el mundo hay que proceden de Constantinopla, que también repartieron lo suyo, y que proceden también del de Roma, como los que ahora tienen los de el antiguo reino de Murcia, ¿no? De Taifas de Murcia. Entonces, bueno, esos proceden y una de cosa otra que no has dicho, me parece, yo que creo que tiene la marca de un clavo. Sí, perdón. Es importante. Es importante. Mira, muy bien dicho. Claro. No, es que formaba parte de otra de las hojas que no he leído, claro. Pero bueno, que tenemos que acabar. No, yo sé que lo tenías. Ya, vale. Pero bueno, lo ha leído previamente. Bueno, pero... Efectivamente, el trozo que trae es el trozo del brazo izquierdo de la cruz. Con el redondel de la cruz, que es lo que se da a besar. Se da a besar la cruz que atravesó la muñeca. Entonces, en la madera, el clavo, lo que está el redondel del clavo, que es lo que se da a besar, toca madera, que se puede tocar y besar la madera esa. Es decir, que acabamos con esto, pero yo creo que es importantísimo, porque muchas veces se conoce muy poco de esto. A veces hablamos del cáliz, de otras reliquias, pero es que está un trozo de madera con el agujero del clavo. Y bueno, no solo historia, o sea, es historia, pero yo creo que dentro de este curso hay que decir que es una espiritualidad que es algo espléndido para esta comarca. Historia, ¿verdad? Tradición, espiritualidad, culto y cultura. Es todo, es una integralidad. Y como vamos muy mal de tiempo, no sé si quieres que se haga alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? En la cena. Vale, porque muy tenemos bien. que trasladarnos. Pues tenemos que trasladarnos a ver el cuadro espera, ahora perdón. de. Sí. Es que hay un tal lío de fotos que yo no sé si llegaremos a ella. Si no, mañana. O sea, mañana la vemos te la ayer, preparo esta noche la vemos. Sí, preparo mañana y si queréis. Es que puede haber aquí 200 fotos. En total son 135 diapositivas. Sí. 135. Lo dejamos para esta noche. Y son si no, las más bellas porque recuerdan no solamente lo de Líbana, sino recuerdan, por supuesto, ya habéis visto a Jerusalén y todos los elementos de esa evolución y de ese paso, ¿no? Y efectivamente, el ónfalos está al lado del agujero donde se plantó la cruz, donde está el eje del mundo, dum volvitur orbis, eje del mundo y norma de su giro, que así decimos en el himno de la cruz, ¿no? Más no se puede decir. Es decir, que Dios puso ahí para que giráramos al ritmo en esa vuelta y revuelta, siempre con Cristo, abrazados a Él en esa vuelta y revuelta, en ese eje que es lo que nos da la salvación, porque si no somos despedidos, ¿verdad?, en fuerzas centrípetas, pero la cruz es no la fuerza centrífuga, sino la fuerza centrípeta del amor. Allí donde se vive el latido y aliento del Dios con nosotros para nuestra salvación, aquí en la tierra como en el cielo. Amén. Muy bien.